¿Qué tal, mi hermano, mi hermana? Dios le bendiga. Para mí es una bendición estar nuevamente aquí con usted. Es un privilegio saludarlo en esta sesión número 3 de la materia de hermenéutica, 6 reglas básicas para la correcta interpretación bíblica. Hasta aquí, hasta este punto, usted ha visto 2 videos, 2 sesiones anteriores en donde hemos hablado a grandes rasgos qué es la hermenéutica, cómo se relaciona la hermenéutica con la predicación y con otras áreas del servicio al Señor. Hemos hablado acerca de un tema bastante crítico en la sesión número 2, una realidad que muchos cristianos ignoran, donde explicamos cómo la profundidad de la palabra de Dios e inclusive algunas modificaciones que se han hecho tras 2000 años de trabajo humano a la Biblia han causado que se pierda, mi hermano, mi hermana, un sinfín de pasajes y de mensajes y de profundidad en los textos que hoy tenemos en nuestras manos, pero que de ninguna manera desconfiamos de la palabra de Dios, pero sí debemos aprender a analizar el trabajo humano que se le ha hecho a lo largo del tiempo. Hablamos también acerca de 2 categorías de la hermenéutica, donde explicamos que está la hermenéutica general, que se encarga de explicar aquellos relatos y pasajes que se interpretan de manera literal y que no se tienen que espiritualizar ni simbolizar para obtener el significado del texto. Pero por otro lado, la hermenéutica especial, el que trata acerca de los géneros literarios, como su nombre lo dice, especiales, que se encuentran en la palabra del Señor, y de hecho mencionamos en su expositor más de 30 géneros literarios, ¿verdad? Entre ellos poemas, acrósticos, modismos hebreos, mencionamos ironías, hipérboles, eufemismos, ¿verdad? Y parábolas y este tipo de situaciones que se tiene que estudiar de manera muy precisa la interpretación de cada uno de ellos. En esta ocasión vamos a hablar ahora sí acerca de la regla número 1. La regla número 1 de las 6 que usted y yo vamos a aprender acerca de la interpretación de la Biblia. Y precisamente la regla número 1 nos habla acerca de la actitud correcta del intérprete. La actitud correcta del intérprete. ¿Quiere repetirle usted dónde se encuentra? La actitud correcta del intérprete. En esta ocasión, ¿verdad? Según su plan de curso, que tiene por ahí unas notas dedicadas a, más que nada, a los alumnos que están en modalidad en vivo. Aún así, aunque usted no va a tener un producto como tal se menciona ahí en su plan, sí usted va a tener una pequeña tareita, ¿verdad? Su pequeña tarea es realizar un fondable acerca de las 6 reglas hermenéuticas. ¿Qué es un fondable? Un fondable es un trabajo con papel, es una manualidad de la cual yo le presento fotos a continuación. Son diferentes tipos de fondables, hay muchos y usted puede crear inclusive uno original. ¿Qué pretendemos con esta tarea? Que usted repase con manualidad y de manera escrita, ¿verdad? Mediante papel, los temas que vamos a empezar a trabajar, las 6 reglas de interpretación bíblica. Entonces usted puede enviarme su tarea, ya sabe, al WhatsApp, al correo, me la hace llegar y con gusto la estaremos recibiendo. Vamos a introducirnos entonces, mi hermano, al tema, que el día de hoy es un tema muy breve, es un tema que no requiere de mucha explicación, pero sí requiere de una buena actitud de parte suya y que de todo corazón, mi hermano, mi hermana, hoy lo recibamos. El punto más importante, la regla más importante en lo personal, en cuanto a la interpretación de la Biblia, más que conocer reglas, estructuras o métodos, tiene que ser nuestro interior, es decir, nuestra actitud. Porque si usted y yo conocemos las siguientes reglas, pero no tenemos una actitud correcta delante de la Biblia, que es la palabra de Dios, bueno, hermano, entonces pues realmente no vamos a sacarles mucho provecho.
Así que comencemos con esta primera regla, la actitud que debe tener aquel que interpreta la palabra del Señor. ¿A qué nos hablamos con actitud? Bueno, nos referimos, a lo que es su sentir, es decir, todo lo que envuelve su corazón, su mente, su espíritu, cuando se acerca a la Biblia con la intención de interpretarla. Eso es la actitud. Existen posturas que señalan que no todos los hombres con fe pueden interpretar la Biblia. Pero las Escrituras, la Biblia, mi hermano, nos describe ella misma que usted y yo no necesitamos ser ningún hombre, ninguna mujer especiales o superdotados para interpretarla. Aunque otros digan y quieran enseñar, es que cierta persona nada más la puede interpretar, como hay religiones allá afuera que nos enseñan que nada más el líder de esa religión lo puede interpretar y los que son oyentes no. Y aguas con que tú quieras ponerte a interpretar la Biblia. La Biblia no nos enseña esto. La Biblia misma nos dice: todo aquel que cree en Cristo tiene la obligación delante de Dios de escudriñar. Escudriñar es analizar a detalle, reflexionar la palabra de Dios, ¿verdad? Esto lo vemos muy claramente. Por ejemplo, encontramos que de los de alrededor de 45 autores de la Biblia, no todos eran reyes, no todos eran sacerdotes, no todos eran profetas, ¿verdad? Inclusive hubo entre ellos gente muy humilde como Jacobo, como Pedro, que fueron inclusive hasta pescadores, personas por decir de alguna manera, ¿verdad? Personas comunes y corrientes como usted y como yo. Ellos necesitaron al Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Y así nosotros, aun siendo comunes y corrientes, necesitamos al Espíritu Santo, hermano, para interpretar la palabra de Dios. Entonces, estos son los dos puntos primeros en cuanto a la actitud. Número 1, sepa usted que no somos nada especial. Nosotros, hermano, no somos los grandes teólogos, no somos los que vamos a transformar al mundo, nosotros no somos los empoderados, no somos los poderosos, no somos los sabios, no, somos hijos de Dios, con faltas, con problemas, con errores, pero aún así, número 2, si el Espíritu Santo está con nosotros, entonces nosotros vamos a poder interpretar la palabra de Dios. Número 1, entonces, hablando de la actitud, saber que Dios es quien nos hace especiales. Nosotros no somos nada especial. Pero aún así, nuestra actitud debe ser de esa manera. Número 2, con una actitud espiritual. Es decir, que nosotros hayamos buscado la guía del Espíritu Santo y le hayamos dicho a Dios: Señor, te pido de corazón que tu Espíritu me ilumine, que tu Espíritu me permita, Señor, aprender acerca de tu palabra. Muy bien, seguimos. El intérprete no debe menospreciar la metodología. Esta es otra actitud, mi hermano. Es otro aspecto importante en la actitud. No menosprecie la metodología. Hay mucha gente que ha dicho: es que yo no necesito aprender. Yo no necesito estudiar, yo no necesito reglas, yo tomo la Biblia y a mí Dios me enseña todo. Bueno, sin duda que Dios sí tiene el poder para hacer esto, pero nosotros no. Nosotros como hombres y mujeres somos limitados. Dios es infinito y nosotros somos finitos. Por lo tanto, Dios en su poder y capacidad sí tiene la manera de hacernos entender todo. Pero nosotros, la verdad, no tenemos la capacidad que Dios tiene. Entonces, debemos de aprender que nuestra labor humana es trabajar herramientas. Y de hecho, herramientas y reglas y principios que la misma Biblia nos dicta, ¿verdad? Esto es hermenéutica. Son reglas, métodos, principios que la misma Biblia nos dicta que de tal manera se debe estudiar la palabra de Dios. Entonces, parte de nuestra actitud número 1, saber que nosotros no somos especiales ni mucho menos, pero aún así Dios se glorifica cuando estudiamos su palabra. Número 2, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y número 3, aprender a respetar y a utilizar, a aplicar la metodología
de interpretación, que es pues la hermenéutica. El cuarto aspecto importante, hermano, en nuestra actitud correcta del intérprete. ¿Hay alguien aquí que quiera interpretar la Biblia? Yo sí quiero interpretar la palabra del Señor y que sea bendición para mi vida, hermano. Este otro aspecto lo vemos en Hechos 17:11, donde nos enseña a ser solícitos al acercarnos a la palabra de Dios. Es decir, que cuando empecemos a estudiar la Biblia, seamos diligentes, seamos atentos. Oiga, hermano, es lo menos que podemos hacer frente a este mensaje tan precioso que es la palabra de Dios. Lo menos que usted y yo debemos de hacer ante el mensaje que salva las vidas, ante el mensaje que nos narra la creación del universo, ante el mensaje que nos narra la personalidad y la persona de Dios. Lo menos que podemos hacer es ser atentos, ser solícitos, ser diligentes. Es lo menos, hermano, que podemos nosotros hacer teniendo en nuestras manos un mensaje tan poderoso. Cada vez que se nos presente la palabra del Señor, queremos interpretarla, pero sabiendo, número 5, que usted y yo no tenemos la verdad absoluta. La Biblia es la verdad absoluta, pero nuestra opinión no. Nuestra opinión o nuestra manera de interpretarlo muchas veces puede estar equivocada. Por eso debemos de cuidar, tener al Espíritu Santo y estos elementos que hemos aprendido. Pero siendo humanos, podemos llegar a cometer el error de decir, yo creo esto, esta es mi postura personal y todos los que no creen así están condenados. Eso es incorrecto, hermano. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros somos Dios. Sin duda que podemos conocer la verdad y la Biblia nos insta a conocer la verdad, pero no podemos andar por ahí condenando a todo el que cree diferente. No sea que por falta de nosotros haber escudriñado de la manera correcta, nosotros estemos en el error y a nosotros se nos venga entonces ese juicio, ¿verdad? De que anduvimos condenando a todo mundo y el problema o el error estaba en nuestra manera de pensar. Entonces sepamos, hermano, que a pesar de que, como hemos aprendido, todo texto tiene un solo significado, un solo mensaje, una sola interpretación. Un texto no tiene varios significados, no es así. Cada texto significa una cosa, pero debemos aprender a rescatar el principio bíblico. Es decir, ¿qué enseña este texto? Pero ya en las aplicaciones directas de cada persona, de cada época, de cada lugar, es donde cambia un poquito la parte humana. Y por eso es que debemos aprender que nosotros nunca debemos presumir que somos los únicos que tenemos la verdad de parte de Dios. No sea que un día Dios permita que por nuestra vanagloria, nuestro orgullo, nosotros nos veamos humillados o avergonzados delante de otras personas. Y por último, el último elemento en nuestra actitud. Hermanos, seamos humildes, hermano, al interpretar la palabra de Dios. Hay varios pasajes que nos dicen este principio bíblico. A los humildes, Dios se les acerca y les presta oído. Pero a los que son altivos, no los oye y se les aleja y los mira de lejos. Es decir, hermano, si usted y yo queremos asegurarnos que al tomar la palabra bendita de Dios, nosotros podamos recibir de parte de Dios lo que Él enseña, debemos de entender que no nos vamos a poner a interpretarla con altivez, con orgullo. No es así. Es una palabra poderosa, superior a usted, superior a mí, superior a la ciencia, superior a todo, absolutamente todo, porque es palabra de Dios. Entonces, al reflexionar esto, vamos a llegarnos a la palabra de Dios con toda humildad, porque nosotros no somos superiores, sino que la Biblia es superior a nosotros. Muy bien. Hasta este punto hemos hablado acerca de precisamente la actitud correcta del intérprete. Vamos a hacer un pequeño repaso.
¿Qué actitud, qué sentir debemos de tener al momento de interpretar la palabra de Dios? Bueno, entre otras cosas, recordar que nosotros no somos especiales. La palabra de Dios nos supera, ¿verdad? La palabra es lo grande, nosotros somos pequeños. Pero también debemos de recordar que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y que el Espíritu Santo nos explica las palabras mismas de Dios. También debemos de interpretar la Biblia con métodos, es decir, con hermenéutica, reconociendo que Dios es infinito y no se equivoca, pero yo sí me equivoco. Así que yo necesito herramientas y métodos que me ayuden a interpretar el mensaje. Debemos también de ser solícitos, es decir, atentos, diligentes, para estudiar la palabra del Señor e interpretarla bajo la guía del Espíritu Santo. Debemos de saber también que no debemos andar por ahí presumiendo que nosotros tenemos la única verdad absoluta en cuanto a tal tema. ¿Por qué? Porque podemos estar equivocados y Dios puede llegar a permitir que seamos avergonzados a causa de nuestra vanagloria. Y por último, debemos ser humildes, hermano. Seamos humildes. La humildad es una actitud. No es algo que Dios va a venir y nos va a poner un chip y ya somos humildes de la noche a la mañana. No es así. Debemos de manera voluntaria, cada día en oración, humillarnos y decirle al Señor: recuérdame, Señor, y hazme entender que yo debo ser humilde, que yo soy pequeño y que yo debo tratar a mis hermanos como alguien mayor a mí y debo amar a mi prójimo y con más ganas. Cuando yo me acerque a tu palabra, debo hacerlo con humildad para que tú entonces me guíes. Muy bien, amado hermano. Hay una pequeña parte que no viene en su manual y que le quisiera explicar, por lo tanto le pido que usted haga algunas notas. Hay 3 palabras, mi hermano, que envuelven la palabra de Dios. 3 experiencias distintas en cuanto a la palabra de Dios. Anótelas, por favor. Póngales estrellitas, subrayelas, póngales ahí marcador si gusta. Es importante que las comprendamos. Número 1. Iluminación. Iluminación. Número 2. Inspiración. Y número 3. Revelación. Vuelvo a repetir por si lo está anotando. Número 1. Iluminación, de iluminar, de luz. Número 2. Inspiración, que es de aliento, de inspirar. Y número 3. Revelación. ¿Qué es, mi hermano, la iluminación? Bueno, la misma palabra de Dios lo habla, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es una luz, ilumina. En otro pasaje dice que el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Es decir, cuando leemos la Biblia, esto quiere decir ese texto, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia, viene el Espíritu Santo y nos hace entender el pasaje. Y nos explica el pasaje como excelente y perfecto maestro que solamente Él es. En otras palabras, ¿qué es la iluminación? Esta primera experiencia es cuando entendemos, esa es la palabra clave, entendemos en nuestra mente y nuestro corazón el pasaje bíblico. Viene el Espíritu Santo, que Él es el agente activo en estas 3 palabras. El Espíritu Santo viene y nos hace entender el pasaje bíblico. Alguien dijo: es necesario tener luz en la mente y fuego en el corazón. Es decir, es necesario que nuestra mente se vea iluminada, sea una mente activa y de conocimiento, pero también que nuestro corazón arda al Espíritu Santo. Esta primera experiencia es iluminación. Yo leo la Biblia, que ya está escrita, ya está terminada. Yo leo este libro, el Espíritu Santo viene y me hace entender el mensaje. Palabra número 2. La inspiración. Esto lo vivieron los autores bíblicos. Usted y yo ya no lo vivimos. Nosotros vivimos la iluminación. Es lo que nos corresponde a nosotros. Los autores bíblicos, que son alrededor de 45 autores, entre ellos profetas, reyes,
pescadores y un sinfín de diferentes oficios, ¿verdad? Que tenían estos autores. Ellos recibieron la inspiración, la hace también el Espíritu Santo. ¿Qué es la inspiración? El Espíritu viene y le dicta, no de manera robótica y mecánica, pero le dicta a la mente y al corazón del autor, del escritor, qué es el mensaje de Dios que él debe empezar a escribir. Entonces, los autores bíblicos, hace 2000 a 3500 años más o menos, ellos recibieron la inspiración de las Sagradas Escrituras que viene de parte del Espíritu Santo. Es decir, la inspiración ya no la vivimos usted y yo. Nosotros somos iluminados. Pero los autores bíblicos, los que escribieron la palabra del Señor, ellos sí fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu les decía qué debían ellos de escribir. Y la tercera palabra, que también, como mencionamos, viene activo el Espíritu Santo, es la revelación. ¿Qué es una revelación? Bueno, una revelación es cuando Dios, por medio de su Espíritu, le da a conocer algo oculto, algo que nadie conoce, algo nuevo a cierta persona. Entonces, esa persona tiene una revelación. Los autores bíblicos tuvieron una revelación también. Ellos vivieron revelación, es decir, venía el Espíritu Santo, les decía cosas nuevas, cosas ocultas que nadie conoce, y entonces se las hizo ver y los inspiró a cómo las escribieran en la palabra de Dios. Entonces, los autores vivieron dos de estas experiencias, inspiración y revelación. Pero nosotros vivimos una de ellas, que es la iluminación. Ahora, ¿es correcto decir yo recibo revelación bíblica? Eso es incorrecto. Lo que nosotros recibimos es iluminación bíblica. Ojo, no le estoy diciendo que Dios hable o Dios ya no hable, que sin duda ese es un tema que en cuestión de denominaciones yo quiero respetar. En esta ocasión, por dar explicación, quisiera dar mi postura, pero le pido que lo tomemos con todo respeto. Sea la manera en la que usted y yo lo creamos, sin duda que estamos de acuerdo en que Dios no ha muerto, que Dios tiene aún muchas cosas que hablar y que Él sigue hablando a su pueblo de la manera, respeto, en la que usted y yo lo creamos. Pero su servidor adopta la postura con base bíblica, quizá al igual que la suya, en la que nosotros aprendemos que el Espíritu Santo sigue hablando a su iglesia. E inclusive hay un pasaje con el cual la mayoría de los cristianos no tenemos problema con su primera parte, pero con la segunda parte sí la tenemos. Este pasaje se encuentra en Isaías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay quienes señalan que esta promesa, esta ocasión, esta palabra fue directa para Jeremías y nada más. Habemos quienes tomamos este principio bíblico y lo aceptamos como un principio actual, como todos los principios bíblicos de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hay dos palabras en la Biblia que nos hablan acerca de la voz de Dios. Una de ellas es logos, que significa palabra escrita, y la otra de ellas es rema, R-H-E, rema, que significa la palabra de Dios hablada, una palabra verbal. Entonces, ¿cuál es la postura que yo le menciono en esta ocasión? No es correcto decir que Dios nos revela Biblia, que Dios nos da revelación bíblica. No. Nosotros creemos que el logos, que es la palabra escrita de Dios, ya está aquí y que es suficiente para el plan de salvación. El plan de la Biblia es presentar a Cristo como Salvador, es la redención del hombre. En cuanto al plan de salvación, de redención, ya no se necesita agregar. Es decir, Apocalipsis inclusive lo dice, ¿verdad? Hay de aquel que le quite o le agregue a las palabras que están
en la palabra de Dios. Es decir, alguien que quiera decir que tuvo revelación bíblica es alguien que quiere decir Dios me dictó otro pedacito de Biblia. Eso es incorrecto. La Biblia se dejó de escribir hace alrededor de 2000 años, está completa, es perfecta y es suficiente para el plan de salvación. Pero habemos quienes creemos que aún se sigue dando la otra palabra, que es rema. Es decir, Dios ya no revela logos, ya no revela lo que es palabra escrita, ya no revela Biblia. Por eso usted y yo no debemos de decir, tuve una revelación bíblica. No, revelación la tuvieron los escritores bíblicos. Usted y yo somos iluminados, comprendemos, porque viene el Espíritu y nos explica el texto. Pero habemos quienes consideramos que la palabra rema, que es la palabra hablada de Dios por medio de su Espíritu a cada uno de sus hijos, aún sigue activa. ¿Qué es la palabra rema y qué tiene que ver con revelación? Bueno, en otras palabras, nosotros consideramos que Dios ya no revela Biblia, pero que Él sigue revelando muchas cosas, no que sean antibíblicas, sino que Él en su soberanía no quiso plasmar en este sagrado libro, pero que Él todavía sigue queriendo hablar y sigue queriendo mostrarle a sus hijos. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, por ejemplo, yo le pregunto, si nos ponemos reflexivos, en tantas horas de Vía Crucis, desde que nuestro Señor Jesús fue tomado, ¿verdad? Literalmente fue secuestrado nuestro Señor, ¿verdad? Aunque Él se ofreció de manera voluntaria, pero fue una violación a sus derechos. Y fue tomado y durante horas fue azotado, fue insultado, fue lastimado, fue violentada sus derechos humanos, etc. Usted y yo, nuestra tradición cristiana, manejamos por la palabra de Dios las famosas llamadas 7 palabras, ¿verdad? Que son 7 palabras o frases que nosotros celebramos que nuestro Señor Jesús dijo a lo largo del Vía Crucis. Quiero preguntarle, en todas estas horas de tiempo y escenas que nuestro Señor vivió, ¿será viable o no será viable que nuestro Señor haya expresado otras palabras, otras expresiones, otros sonidos? Que en medio de sufrimiento o en medio de lo que usted quiera, ¿será viable esto? ¿O será que exclusivamente dijo estas 7 y que Dios quiso revelarlas? ¿O será que habló otras cosas? ¿Tuvo algún contacto? Me atrevo a decir, ¿verdad? Me atrevo a decir que inclusive el Señor hasta dio enseñanza a alguna otra persona en medio de esa situación de manera verbal. Él siempre aprovechaba cada instante para llevar el mensaje de Dios. Pero probablemente el Señor no quiso plasmar esas expresiones, esas palabras en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no eran necesarias en cuanto al plan redentor de salvación. Usted me pudiera decir, oiga hermano Salomón, pero eso está muy, pues eso ya está muy filosofado, ya está muy pensado en su criterio personal. Bueno, yo le pregunto a usted, ¿qué nos dice la Biblia de los 12 años de Jesús cuando se encontraba perdido en el templo? Y desde los 12 hasta los 30 años aproximadamente, cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Acaso no guarda la Biblia ese tipo de detalles que no quiso mostrar el Señor simplemente porque no lo quiso mostrar? ¿No es soberano Dios de mostrar en su palabra lo que Él quiere y de no mostrar lo que Él no quiere mostrar? ¿Será acaso que entonces tendremos nuestra Biblia a la mitad? Porque del nacimiento de Jesús solamente tenemos de su vida alrededor de 15 años, de sus 33 años. Es decir, de los 0 a los 12 años tenemos relatos, pero de los 12 a los 30 no, y luego otros 3 años más sí. Me explico. Entonces, siendo realistas, siendo analíticos y aplicando la hermenéutica, nos damos cuenta de que Dios, repito, esta es la postura que ha adoptado su servidor. Es una postura válida, al igual que la suya, si usted no la quiere adoptar. Es que la palabra logos escrita ya Dios ya la habló con el plan de redimir al hombre, pero
Dios todavía sigue teniendo pláticas con usted y conmigo cada vez que oramos y nos da su palabra rema, su palabra que viene directa de su aliento, es decir, una palabra hablada por medio de su Espíritu Santo. Y es ahí donde nos explica la segunda parte de Jeremías, que es donde le digo que a veces tenemos diferencias. Clama a mí y yo te responderé. Y esto va junto, es una conjunción. Y te enseñaré, es decir, te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, ¿dónde está lo oculto? ¿Habrá algo oculto aquí? No es así. Todo lo que está aquí, el Espíritu Santo tiene la intención de enseñárnoslo. ¿Qué son las grandes y ocultas cosas que nosotros no conocemos? Es todo lo que Dios en su inmensa infinidad tiene para hablarle a sus hijos, tiene para prometerle a sus hijos, tiene para corregirle a sus hijos y tiene para explicarle a sus hijos que Él supo, que Él puso todo lo completo y lo absoluto y lo suficiente en su palabra escrita, que es la Biblia, pero aún hay más que quiere revelarle a usted y a mí. Dentro de esta revelación pues entran los dones, ¿verdad?, de ciencia, los dones de revelación, dones de profecía, etcétera, etcétera, que ese ya es otro tema, pero que cabe mencionar porque estamos hablando de hermenéutica, estamos hablando de iluminación, de inspiración y de revelación. Quiero pedirle de todo mi corazón que usted, si se quedó inquieto, ya sea de acuerdo o en desacuerdo con lo que hoy se ha explicado, de todo corazón le digo, podemos platicarlo de manera personal, a detalle. Esto no es nada nuevo, no es como que su servidor esté sacando ideas nuevas. Todo esto, ¿verdad?, tiene argumentos bíblicos, tiene sustento con autores y teólogos reconocidos. Así que, mi hermano, juntos hay mucho que podemos aprender. Y si estoy yo en un error, lo invito, mándeme un mensaje, explíqueme su postura y juntos platiquemos con humildad, reconociendo que nuestra verdad no es la absoluta, reconociendo que nosotros somos pequeños y que el Espíritu Santo nos guía y que una buena metodología de interpretación y de estudio, si somos solícitos, nos ayuda a entender lo que el Señor quiere enseñarnos en ese pasaje. Espero que esta clase haya sido de bendición para usted. Espero que esta clase muy rápida haya inquietado su corazón, así como el mío está inquietado a buscar más de Dios, a interpretar y a conocer más la palabra santa del Dios Todopoderoso. Me despido, lo bendigo en el nombre de Cristo. Gracias por estar atento a estas clases. Siga adelante, no se canse, mi hermano, de seguirse preparando. Siga invitando más hermanos y hermanas que quieran aprender más de Dios a que se involucren en nuestra escuela bíblica, dispuestos y apasionados, y que juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Espero su tarea. Dios me lo bendiga.